Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leti Vázquez, yo soy psicóloga parental y emocional y estoy aquí porque quiero compartirte un tema importante a la hora de asesorar padres. Si tú eres asesor parental, si eres algún profesionista que trabaja con padres, con familias, con hijos, ya sean adolescentes o sean pequeños, esto te va a interesar porque el tema de hoy es cómo asesorar padres sobre protectores sin que se sientan juzgados y no abandonen la consulta o el acompañamiento. Generalmente los padres que tienen una crianza sobreprotectora llegan a consulta porque los envía a la escuela o porque sus hijos presentan ciertas conductas que a ellos les llaman la atención y les preocupan. Estos papás están muy atentos acerca de cómo se sienten y cómo están sus hijos, están muy enfocados en eso y llegan porque observan en su hijo ya sea desmotivación o baja tolerancia a la frustración o ven a su hijo muy pasivo, que se aburre fácilmente, que constantemente está pidiendo que le digan qué hacer y eso es algo que para los papás tiende a ser un foco o bien, te decía hace un momento, son enviados por la escuela. Y pues, ¿qué podemos hacer con estos papás? En primer momento, no enfrentar como a la mejor, estas fallitas que están teniendo o estas pautas que con las que están llevando su crianza, sino lo que primero necesitamos hacer es ganar su confianza. Ganar su confianza para que ellos vean que podemos ayudarlos en esta que es su preocupación, esa desmotivación, esa baja tolerancia a la frustración, ese aburrimiento constante o ese cansancio que incluso puede estar manifestando el niño. ¿Cómo lo podemos hacer si nosotros como asesores o acompañantes de estos padres es practicar la empatía, entender que para ellos es su estilo de crianza es importante, que es la mejor forma en la que lo pueden hacer, que para ellos está bien, es ser empáticos con eso y no juzgar, no señalar de primera instancia que ahí hay cosas que tenemos que modificar como grandes cosas que necesitan ellos soltar. Lo primero que necesitamos es empatizar con ellos y comprender que esta situación o esta forma en la que están llevando su crianza es la mejor para ellos y que es su preocupación primordial, lo que la situación o la razón por la que vengan con nosotros. Incluso entender cuál es que su dolor principal es esta preocupación constante de no ser buenos padres. Estos papás tienen esa preocupación, no estarlo haciendo bien, sienten que a lo mejor están fallando y ahí tenemos que darles un poquito de tranquilidad. También, pues, te decía hace un momento, evitar mencionar cuáles son sus desventajas o desaciertos con la forma de crianza que están llevando, eh, porque aún no es momento. Necesitamos que ellos poco a poco vayan ganando confianza en el proceso y entonces poderlos guiar hacia hacer cosas que a lo mejor ellos no habían pensado o que les cuesta trabajo hacer y hablaremos más adelante con ellos en las sesiones acerca de esto, porque nosotros lo que queremos es que continúen en el proceso, porque esa es la forma en la que nosotros le podemos ayudar. Si estos papás se sienten en un momento como invadidos, se sienten juzgados, no regresan a la consulta, así que tenemos que hacerlos sentir que están en un espacio seguro y de esa manera los podemos ayudar mejor. De esa manera podemos servirles y podemos ayudarlos a que tengan nuevas prácticas dentro de su crianza en un ambiente confiable y seguro. Y vamos a hablar también con ellos acerca de las oportunidades para apoyar a sus pequeños. ¿Cuáles son esas oportunidades que ellos tienen de mejora? Esos puntos de mejora, no hablarlos como dificultades, como fallas, como errores, sino cuáles son esas oportunidades de cambio. Estos papás les tienen mucho miedo al error. Eh, Incluso con respecto a la mejor a su hijo, les preocupa mucho que se equivoquen sus hijos
Y lo puedes observar porque son papás que si a su hijo le dejan alguna tarea, algún proyecto en la escuela, ellos a veces participan o terminan haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos papás generando esta empatía, no mencionando como estos son los errores, estas son las desventajas, sino mencionando cuáles son estas oportunidades y entendiendo que su mayor dolor es estarse equivocando dentro de la crianza? Pues, vamos a enseñar a ponerles límites, vamos a explicarles en realidad qué es un límite. Estos papás a veces piensan que poner un límite es castigar al niño, quitarle cosas, y es algo que a ellos les cuesta mucho trabajo, pero en realidad vamos a cambiar la definición de límite, que es, yo lo trabajo así como el espacio en donde yo puedo contener y donde yo puedo acompañar a mi hijo en su desarrollo. Amorosamente es ese espacio en donde yo puedo guiarlo, acompañarlo y ayudarlo a desarrollar habilidades. En realidad, ese es un límite. También vamos a enseñar a estos papás a practicar la relajación dentro de la educación. Y relajación no me refiero únicamente como a practicar ejercicios para estar en calma, sino también poder entender que los niños tienen un ritmo, que a veces hacen las cosas un poco más lento, que a veces ellos necesitan tiempo para llegar a dominar cierta actividad. Por ejemplo, el tender la cama lleva un proceso, lleva un tiempo de práctica y cada niño tiene un tiempo de práctica diferente y eso es lo que hay que hacer conciencia con ellos, porque a veces piensan que por no realizar la actividad tal cual, el niño no tiene la capacidad, no tiene la habilidad y no está listo y no permiten que el niño practique, que practique esa actividad. Entonces vamos a ayudarlos a practicar esa relajación del niño. Tiene un ritmo, tiene un proceso, pero necesita practicar en una actividad para que él vaya generando este dominio en la actividad. También vamos a trabajar con ellos y algo que a mí me ha servido mucho es enseñarlos a confiar en sí mismos, enseñarlos a confiar también en sus hijos, en que sus hijos tienen la capacidad de hacer ciertas cosas acordes a su edad. He encontrado papás que, por ejemplo, tienen chicos adolescentes y no les permiten acercarse a la estufa porque puede ocurrir un accidente. No los dejan usar un cuchillo porque pueden lastimarse. Más bien ahí es enfocarlos a estas oportunidades que te mencionaba de pues aquí hay una oportunidad de aprendizaje. Vamos a enseñarle a ese hijo a utilizar la estufa, vamos a enseñarle cómo se utiliza un cuchillo, vamos a enseñarle cómo se tiende una cama, a lo mejor yo le muestro y vamos a dejar que él lo haga por sí solo, vamos a confiar en él, en que él puede ir haciéndolo paulatinamente a medida que ellos permitan practicar y confiar en sí mismos en que lo están haciendo bien y que esto es por pasos, que es un paso a la vez para avanzar. También estos papás tienen mucha preocupación por enseñarle o más bien ayudar a sus hijos a quitarse el miedo como si fuera un suéter que se van a quitar así. Entonces, a estos padres les sirve mucho si nosotros les enseñamos la valentía como herramienta para enfrentar el miedo, para que acompañen esos miedos de sus hijos y enseñarles la valentía como herramienta les ayuda muchísimo a estos papás. Generalmente estos papás buscan que sus hijos no sientan esas emociones desagradables de sentir porque ellos creen que no está bien. Entonces, otra de las cosas que también es importante trabajar con ellos es cómo vamos a gestionar emociones, cómo las vamos a regular, a expresar, a vivir, cómo es que vamos a escuchar, cuál es el aprendizaje que nos trae cada una de las emociones y no evitar que nuestros hijos o ellos mismos las sientan, sino cómo vamos a enfrentar esas emociones. Es importante hablar con estos papás de la gestión emocional. Cada uno de estos puntos que yo te estoy compartiendo no es que los vamos a aplicar en una sola sesión, sino conforme vayas viendo la preocupación del papá, vas a ir trabajando cada uno de estos puntos. Y es
darles confianza a través de esto. Se puede hacer algo para trabajar esa preocupación que ellos traen con respecto a sus hijos. Vamos a ir trabajando y muy importante es sobre todo mantenernos en este aspecto empático. Para ellos es preocupante esto y vamos a darles una herramienta para que puedan ver que su hijo sí tiene habilidades, que sí tiene capacidades y que ellos lo puedan ver, eso les da muchísima confianza. Y explicarles cómo va este proceso, como te decía, con ritmos, con pasos, con práctica, y cada niño es totalmente diferente. Otra de las cosas que también yo sugiero y que es importante hablar con estos papás es acerca de la resiliencia, de esta capacidad para sobreponerse a las situaciones, cómo es que la pueden ir trabajando con sus hijos, cómo es que la pueden incluir dentro de las actividades diarias y cómo hacerlo a través de algo práctico. Y para eso, pues necesitamos un baúl de herramientas para darles una estrategia adecuada a su necesidad y permitan también de esa manera dejar a sus hijos que hagan las cosas por sí mismos. Como te decía, tender a lo mejor su cama, guardar la ropa en su lugar, como permitir que sus hijos tengan estas experiencias y que se den la oportunidad de solo observar cómo es que están haciendo las cosas sus niños, observar, hacer conciencia que la educación pues es a largo plazo y que requiere tiempo, que requiere eh, pausas, que requiere que a lo mejor el error que es algo que les cuesta mucho a estos papás, es una oportunidad de aprendizaje, cambiar ese sentido que ellos le han dado al error. No es algo catastrófico, sino es algo que nos puede llevar a aprender algunas cosas, aprender cómo no hacer ciertas cosas, y que es natural que haya ese error. Para eso también podemos hacer uso de la resiliencia, de ver cómo es que este niño va a enfrentar estas situaciones en donde haya equivocaciones. Otra de las cosas que estos papás sí o sí necesitan son herramientas para manejar la baja tolerancia a la frustración que sus hijos a veces manifiestan cuando se equivocan, porque como han trabajado en que no se cometa un error, cuando el niño se equivoca, para ellos es muy preocupante y necesitan herramientas para trabajar esa, esa baja tolerancia a la frustración, la capacidad de espera también es algo que se necesita darles herramientas para poder trabajar en ello. Y te decía, una de las formas es cambiar el sentido que tienen para ellos el error, la equivocación. Incluso podemos darles ejercicios para que ellos mismos aprendan a equivocarse, aprendan a ver qué se siente ante eso y cómo lo pueden regular. Y de esa manera, pues también empezar a trabajar las consecuencias lógicas y naturales. ¿Cuáles son las consecuencias y qué sentido tienen dentro de la crianza y cuál es su utilidad de que ellos puedan observar y plantear esas consecuencias naturales y lógicas y no las vean como un castigo, no las vean como algo que puede dañar a sus hijos, sino cómo manejar esas consecuencias lógicas y naturales que sabemos que cuando somos adultos, pues nosotros también enfrentamos esas consecuencias y no las vamos a poder evitar. Sin embargo, podemos darle a los niños esta capacidad de enfrentar esas consecuencias o asumirlas cuando sus actos los lleven a este tipo de consecuencias. También es importante trabajar el uso del no. Estos papás se les dificulta el poder utilizar el no, pero eh, vamos a darle este sentido de utilizar el no de manera funcional, de manera estratégica dentro de la crianza. Eh, es ahí en ese sentido que tenemos que guiarlos,
porque ellos utilizan el no puedes hacer ciertas cosas, no debes hacer esto, y entonces utilizan el no como para limitar la capacidad de investigación, de creatividad que tiene un niño. Más bien vamos a enfocarlos en la utilidad, cómo pueden utilizar el no de manera útil para poner incluso límites, para poner a la mejor reglas en casa, pero de una manera funcional. Eso les ayuda mucho. Y pues un compromiso que a la mejor funciona mucho y a mí me ha sido de utilidad cuando acompaño a padres que llevan este tipo de crianza es hacer un compromiso de qué cosas puede hacer el niño dentro de casa, qué actividades domésticas puede hacerse cargo el niño de acuerdo a su edad. Que ahí es bien importante tener en cuenta que si es necesario que el niño tenga dentro de sus actividades de casa, actividades domésticas, porque eso lo hace sentir útil. El objetivo de esas actividades es que él se sienta útil y que pertenece a ese entorno. A veces de ahí viene la desmotivación, porque el pequeño no siente que pertenece, no siente que tiene la capacidad de hacer cosas y podemos ayudarlo desde ese punto de vista, de hacer cosas domésticas dentro de casa. A lo mejor, dependiendo la edad, podemos asignarle que él pueda tender su cama. A lo mejor a la primera no lo va a hacer bien, ni a la segunda, ni a la tercera, pero esto es un proceso, cómo podemos irlo acompañando para que él domine esa actividad. Y no porque no lo hizo bien a la primera, no, él ya no puede hacerlo. Sí puede hacerlo si nosotros hacemos ese acompañamiento y permitimos que él practique para que llegue a dominar ese tipo de actividades. Ayudar a poner la mesa, a lo mejor si ya tiene eh, una edad acorde, lavar los trastes, algo que lo haga sentir útil, poner su ropa en la lavadora, no sé, alguna actividad dentro de casa, eso podría ser el primer compromiso. Alguna vez yo acompañé a unos papás que me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo que él va a alistar su uniforme un día antes? Sí, es algo que le podemos dar a un niño ya mayor de 6 años, darle esa actividad que él pueda como poner su uniforme en, en el lugar en donde él lo va a encontrar para ponérselo al día siguiente, alistar su mochila, a lo mejor sacar la ropa sucia o poner la ropa que ya se quitó en el cesto correspondiente. Son cosas que a veces los papás de este estilo de crianza se sorprenden, pero podemos ayudarlos a hacer un compromiso, ayudarlos a dar un pasito para que vean que sus hijos sí tienen esa capacidad y esa habilidad y puedan ir abriendo las manos para que estos hijos vayan generando motivación y vayan incluso sintiendo que pertenecen a ese ambiente y que se les toma en cuenta y que se les da la oportunidad de vivir un reto. Entonces, estos padres necesitan mucho esta empatía para poderlos ayudar a desarrollar paciencia, para desarrollar esa contención cuando vienen esas emociones desagradables de sentir que ellos consideran que son malas y que un niño no debería vivirlas. Claro que debe vivirlas y tanto así porque los genera su cuerpo, pero debe aprender a apropiarse de ese sentir, de esas emociones para poderlas regular y para poder aprender a través de ellas. Así es que es muy importante enseñarles la gestión emocional, porque a través de esto también estarán educando la autoestima de sus hijos. Vamos a enseñarles a desarrollar esa habilidad de poner retos, de poner acciones, de poner ejercicios para que ellos puedan comenzar a desarrollar esa autoestima en su pequeño y no haya esa desmotivación o esa baja de energía que a veces eso es lo que les preocupa. También pues darles estas herramientas para resolver o ayudarle a sus hijos a resolver alguna situación desde diferentes puntos de vista, con diferentes alternativas, haciendo uso de la creatividad y viendo mucho el error como esta oportunidad de aprendizaje.
que es importante que estos papás comprendan que el niño necesita tiempo para jugar. Hay veces que estos papás tienen como que manejan muchas actividades extraescolares con el pequeño o tienen muchas actividades extra dentro de casa como muy estructuradas, pero también es importante comentarles que los niños necesitan este tiempo y espacio para jugar como el juego sin estructura, sin un fin específico, sino que el niño ahí sea como ese espacio en donde puede explorar, donde puede aprender y donde puede intentar cosas nuevas y ser espontáneo. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo he trabajado con papás que vienen con este estilo de crianza sobreprotector. Y si nosotros trabajamos mucho a través de la empatía, mucho hacia ganarnos su confianza, ellos pueden ver que las cosas cambian y que necesitan hacer cosas diferentes para que su hijo tenga esa motivación, genere esa automotivación, tenga esa autoestima, para que el niño vaya regulando esa frustración que a veces a ellos les preocupa mucho, cómo saberla manejar. Entonces, espero que estas recomendaciones que hoy te comparto sean de utilidad y pues yo soy Leti Vázquez y nos vemos en un siguiente tema. Hasta luego.